En este video veremos el análisis de potencial eléctrico en cargas aisladas, considerando líneas de fuerzas y superficies equipotenciales. Esto aplica para todos los cursos de electricidad y magnetismo del Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad Andrés Bello. Primero hablemos de qué son las superficies equipotenciales. Para una determinada distribución de carga, las superficies equipotenciales son planos que unen puntos con el mismo valor de potencial eléctrico, donde las superficies equipotenciales siempre van a estar en ángulo recto con las líneas de fuerza y por ende con los vectores de campo eléctrico. Aquí se aprecia la situación de superficies equipotenciales para un campo eléctrico uniforme, donde tenemos que las líneas llenas son líneas de fuerza y las líneas segmentadas son superficies equipotenciales. En todos estos puntos tenemos el mismo valor de potencial eléctrico. Aquí tenemos las superficies equipotenciales para una carga puntual. Tenemos de que las superficies equipotenciales en torno a una carga puntual forman circunferencias de radio r, lo que es coherente con el hecho de que para una carga puntual todos los puntos que están a una distancia r tienen el mismo potencial eléctrico. Y aquí tenemos las superficies equipotenciales para un dipolo eléctrico equilibrado. Algunos detalles adicionales respecto al potencial eléctrico. Aquí tenemos en esta figura el potencial eléctrico en torno a una carga eléctrica positiva y en torno a una carga eléctrica negativa. Aquí se aprecia que el potencial eléctrico positivo corresponde al potencial cercano a una carga positiva aislada y el potencial eléctrico negativo corresponde al potencial cercano a una carga negativa aislada. Consideremos primero el caso de una carga positiva aislada, donde aquí se aprecian las líneas de fuerza y las superficies equipotenciales. Respecto al campo eléctrico, las líneas de fuerza tienen dirección radial hacia afuera y su magnitud va a ser mayor en las cercanías de la carga y va a ir disminuyendo a medida que nos alejamos de la carga. Eso se aprecia en las líneas de fuerza. Respecto al potencial eléctrico, va a tener siempre valores positivos y vamos a tener una magnitud que es mayor en las cercanías de la carga y que disminuye a medida que nos alejamos de la carga. A partir de esto podemos ver ciertas cosas. Vemos, por ejemplo, que el potencial en el punto A va a ser igual al potencial en el punto D, pues ambos están en la misma superficie equipotencial, que va a ser mayor al potencial en el punto B, que a su vez va a ser igual al potencial en el punto C. Vemos que los puntos B y C están en la misma superficie equipotencial y ambos a su vez van a ser mayores al potencial en el punto E. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo nos movemos desde el punto A hasta el punto B, en el cual nos alejamos de la carga positiva, vamos a tener que el potencial en B es menor al potencial en A, por lo tanto B sub B menos B sub A es negativo. Si vamos del punto E al punto C, en donde nos acercamos a la carga positiva, en este caso B sub C es mayor que B sub E, por lo tanto B sub C menos B sub E sería mayor que 0. Y si nos movemos entre A y D, que son puntos pertenecientes a la misma superficie equipotencial, tenemos que B sub A es igual a B sub D, por lo tanto la diferencia potencial es 0. Entonces, ¿qué va sucediendo? Que cuando nos alejamos de la carga positiva, el potencial disminuye, y cuando nos acercamos a la carga positiva, el potencial aumenta. Veamos el caso de una carga negativa aislada. La misma situación, pero con cargas negativas, con un campo eléctrico con dirección radial hacia el centro, con magnitud mayor a las cercanías de la carga y disminuyendo a medida que nos alejamos de la carga. Aquí hay que hacer una disquisición importante, de que los escalares negativos de mayor módulo o magnitud son menores que los escalares negativos de menor magnitud. ¿Qué quiere decir? De que, por ejemplo, si el potencial en E es menos 5 y el potencial en D es menos 8, el potencial en D es menor al potencial en E, porque menos 8 es menor que menos 5, pero la magnitud del potencial en D, que es 8, es mayor que la magnitud del potencial E, que es 5. Eso es importante entenderlo para el caso de la carga negativa. En el caso de potencial eléctrico, los valores van a ser negativos, la magnitud va a ser mayor en las cercanías de la carga y va a disminuir a medida que nos alejamos de la carga. Es la magnitud del potencial, no el potencial eléctrico completo. Al considerar el signo menos, cambian los criterios de mayor y menor. Para el caso de la carga negativa aislada, las magnitudes de los potenciales en A y D van a ser iguales porque están en la misma superficie equipotencial. Esos dos potenciales van a ser mayores a las magnitudes de los puntos B y C, que también van a estar en la misma superficie equipotencial, y van a ser a su vez mayores al potencial en el punto E. Sin embargo, agregando el potencial, considerando el signo, considerando que todos estos potenciales son negativos, vamos a tener que el potencial en A y D va a ser menor al potencial en B y en C, y esos a su vez van a ser menores al potencial en E. Y con esto podemos ver qué va a pasar acá. Cuando nos alejamos de la carga negativa yendo del punto A al punto B, el potencial en B va a ser mayor al potencial en A, por lo tanto la diferencia potencial entre A y B va a ser mayor que 0. O sea, cuando nos alejamos de la carga negativa aumenta el potencial. Yendo entre E y C, aquí nos acercamos a la carga negativa, el potencial en C es menor al potencial en E, por lo tanto B sub C menos B sub E es menor que 0, por lo tanto aquí al acercarnos a la carga negativa disminuye el potencial eléctrico. Y cuando nos movemos entre A y D, que son puntos pertenecientes a la misma superficie equipotencial, ambos tienen igual potencial, por lo tanto la diferencia potencial es 0.
¿Qué conclusiones podemos sacar respecto a la relación entre campo eléctrico y potencial eléctrico? Podemos decir en general, considerando los dos casos, es que el potencial eléctrico disminuye a medida que nos desplazamos en la misma dirección de las líneas de fuerza, que es las líneas de campo eléctrico, y va a aumentar a medida que nos desplazamos en la dirección opuesta a las líneas de fuerza. Eso pasa tanto para cargas positivas como cargas negativas. Disminuye el potencial eléctrico a medida que nos movemos en la dirección de las líneas de fuerza. Aquí también pasa eso, y también va a pasar de que aumenta el potencial eléctrico a medida que nos movemos en contra de las líneas de fuerza. Finalmente vemos de que si tenemos un campo eléctrico externo y colocamos una carga positiva, las cargas positivas se van a tender a mover siguiendo las líneas de campo eléctrico en la misma dirección de las flechas y desde las zonas de mayor potencial eléctrico a las zonas de menor potencial eléctrico. Por otra parte, si pusiéramos aquí una carga negativa, la carga negativa va a moverse siguiendo las líneas de campo eléctrico pero en dirección opuesta a la de las flechas y desde las zonas de menor potencial a las zonas de mayor potencial eléctrico. Esto va a ser relevante para cuando se estudie el tema del movimiento de cargas para posteriormente saltar de ahí a lo que es corriente eléctrica. Y con esto terminamos este breve video.